Bienvenidos a su podcast El Manual del Misterio. En este espacio hablaremos de historias que parecen salidas de la ficción, señales que desafían la lógica y preguntas que te van a acompañar mucho después de finalizado el episodio. Te habla Andrés Moore y en este podcast no buscaremos respuestas comunes, sino el sentido mismo detrás del misterio. Empecemos. Hoy nos adentramos en un territorio tan fascinante como controvertido. Los encuentros cercanos, los estados alterados de conciencia y las experiencias que para algunos cambian por completo la percepción de la vida y de lo que hay en el más allá. ¿Hasta dónde llega la mente humana? ¿Qué hay del contacto con otras formas de vida, de dimensiones que escapan a nuestros sentidos? Nuestro invitado de hoy no es un investigador académico ni un teórico del misterio desde la distancia. Él habla desde la experiencia directa, desde lo vivido en carne propia. Asegura haber tenido contacto con seres no humanos extraterrestres, si queremos llamarlos así, y vivió siendo apenas un niño una SM, una experiencia cercana a la muerte que marcó un antes y un después en su vida. No venimos a juzgar ni a validar, venimos a escuchar, a abrir la puerta de lo desconocido y a permitir que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que prepárense, porque lo que van a escuchar puede incomodar, fascinar o simplemente despertar preguntas que quizás no sabías que tenías. Con ustedes, Luis. No, muchas gracias por la invitación, amigo. Saludos a tu país, a nuestro hermano país, Colombia, ¿ok? Saludos de parte mía y del resto de todos los venezolanos. Ya sabes cuál es mi contenido paranormal, ¿no? No sé de cuál tópico en específico quisieras hablar, ¿no? Si Bueno, pienso de que, pronto dale un poco de contexto a la audiencia. Por favor, cuéntanos tu historia. ¿Quién es Luis? ¿De dónde eres? Y cómo terminaste pues compartiendo tus anécdotas. Y sin entrar pues en detalle porque pues, eso lo abordaremos más adelante. bueno, cuando me toca definirme, yo siempre digo, ¿no? Que soy como que el sujeto más normal que puede haber, ¿no? Pero siempre en busca de conocimiento, ¿no? No soy de las personas que siempre se conforma con una explicación. No, no, yo siempre voy, a pesar de que me pueda llevar algunos regaños, pero siempre voy detrás de otras verdades, ¿no? Y bueno, eso es lo que siempre le digo yo a mis seguidores, ¿no? A través de mi contenido en TikTok. Y mira, bueno, mis experiencias datan desde que 4 años y medio, 5 años de edad. Bueno, a los 4 o 5 años yo tuve un primer contacto con un espíritu. Y bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, se fueron manifestando, ¿sabes? Otras apariciones. Yo de verdad que, mira, bueno, ni yo mismo me explico, ¿no? Tampoco porque yo he vivido tantos eventos paranormales, ¿no? Imagínate, yo podría estar durante horas relatándote tantos encuentros con espíritus, con personas que se han marchado al otro lado, ¿no? Me he llevado muchos sustos, pero unas experiencias buenas, otras experiencias malas. Y imagínate, a los 10 años yo fui contactado por seres extraterrestres, pleyadianos, aunque bueno, esto ha sido un proceso y un descubrimiento lo que yo he tenido para llamarlos de este modo, ¿no? O sea, porque de verdad que en el momento cuando ellos se me aparecen, o sea, para mí fue algo como mágico de ver. O sea, O ver sea, espérame y más adelante lo tratamos. Quisiera empezar hablando sobre tu experiencia cercana al fallecimiento, la SM. ok. Eh, sí, digamos, sí, tengo entendido que tuviste esta SM siendo muy niño. Sí, ¿Cómo sí. describirías esto que viviste? Bueno, mira, de verdad esa experiencia para mí fue algo muy bonito, ¿viste? Muy bonito de vivir y a la vez como de un descubrir, ¿no? De un descubrir porque de igual manera cuando yo tuve también esta experiencia con estos seres extraterrestres, ¿no?
Eso también, no sé, como que un descubrir y descubrir de muchas cosas terrenales y como que la mente a uno se le amplia, ¿entiendes? Se le expande un poco más frente al conocimiento que uno siempre ha tenido, ¿sabes? Establecido, porque siempre la sociedad, el entorno siempre te va guiando a lo que únicamente tienes que creer, ¿me entiendes? Entonces, mira, yo paso por esta experiencia que yo me caigo de esa mata, abro los ojos y después voy caminando por un túnel, mira, una cosa demasiado bonito, pues, de verdad de vivir. Y te digo, lo que pasan por esa experiencia después que retornamos nuevamente a la Tierra, venimos con una conciencia cambiada, de verdad que sí. Una mayor carga de sentimientos, de expansión, tú sabes, de la mente, de que de verdad, verdad, hay algo más allá, a pesar de que, mira, te diga la sociedad e inclusive la religión, de que, bueno, parte de este mundo y ya está listo, y ya no hay más nada, ¿no? Bueno, hay Esa es que muy ver que... la creencia común, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Y que bueno, personas como yo que hayamos pasado por estas experiencias y hayamos comprobado de primera mano que definitivamente hay algo más allá, mira, una cosa muy grande de descubrir. Y por eso es que yo siempre digo, ¿no? Yo voy siempre detrás de las verdades. Yo de cualquiera no acepto una imposición en cuanto a un saber, a un conocimiento, ¿no? Yo siempre digo, esto tiene que tener otro trasfondo. Entonces, yo recuerdo que yo chiquitico preguntaba, ¿hay vida después de la otra vida? Después de que nosotros nos vamos, no, que no, 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 eso es mentira. Que tú eh, te desviviste y tienes que esperar a que venga el Señor a resucitarte, ¿sabes? Esa creencia que siempre nosotros nos dicen desde pequeño. total, total. No soy el único que ha pasado por esa experiencia, miles y miles de testimonios también alrededor del mundo, ¿no? Sí, sí, no, y pues digamos que en mis redes hemos compartido varias anécdotas muy similares a a la que tú cuentas. Yo quisiera ahondar en esto, digamos, esto que viste de niño, cómo lo comprendiste y cómo lo ves, digamos, hoy en día ya habiendo pasado pues tanto tiempo y pues analizado y reflexionado y compartido con muchas otras personas. ¿Cómo has visto ese cambio de esa percepción? Mira, esa experiencia que yo tuve fue muy niño. Yo diría que yo tendría más o menos entre unos 8 9 años. Creo que fue esa edad más o menos, ¿no? Y mira, pasé por esa experiencia y puedo decir que mentalmente soy el mismo, ¿ok? Sigo pensando que obviamente hay algo más allá, hay algo más allá. Que se nos oculten de verdad estas cosas, bueno, es parte también del control mental, ¿no? Que ejerce, vamos a decir, las élites sobre las personas, ¿no? Que no quieren que nos enteremos de ciertos temas que, bueno, obviamente son verdad, ¿no? Y que, mira, tengo ese sentimiento que una vez que yo parta de este plano terrenal, sé que ciertamente voy a continuar, mi conciencia va a estar viva, va a estar viva. Ok. Eh, Luis, yo recuerdo que tú cuentas en tus redes que lo que te ocurrió fue que te subiste como en un árbol y pues te caíste y te golpeaste fuerte pues quedaste inconsciente y en eso, entre lo que estuviste inconsciente y despertaste, pues viste una serie de cosas, pues la luz, el camino. Quisiera tener como más detalle de esa experiencia. Bueno, bueno, nada, ese día yo estaba en casa de la vecina jugando, ¿no? Montado arriba de una mata. Y lo penúltimo que yo llegué a escuchar fue ese ruido de la rama al romperse, ¿no? Yo caigo al suelo, a la tierra, sobre unos troncos. Y nada, cuando yo abro los ojos, chicos, mira, abro los ojos y cuando acuerda me veo caminando. O sea, caminando no, me veo rodeado de una oscuridad total. Todo estaba negro, todo, todo, todo. Pero sí de un momento a otro, hacia el final, yo veo que emergía una luz, ¿verdad?
una luz iridiscente, unos colores muy bonitos y me llama la atención, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Dios mío, si hace rato yo estaba en una mata, ¿no? Estaba allá arriba en los copitos y, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó que no recuerdo? Bueno, me llama tanto la atención esa luz y mira, automáticamente, chicos, sentí un total desprendimiento, mira, ahí comprendí yo lo que es sentir ego, ¿ok? De verdad que sí, mira, el ego, mira, está relacionado hasta con el miedo e inclusive hasta con el amor. Parece contradictorio, pero está ligado también a eso, ¿no? Porque te digo, yo a medida que yo iba avanzando, yo sentía un sentimiento de una paz única y, o sea, no me costó, no me iba a costar nada dejar esta dimensión, este mundo, ¿me entiendes? Lo que quería era llegar al final, porque ciertamente lo terrenal para mí había terminado. Eso fue una cosa automático, automático. Todo sentimiento, qué sé yo, hasta, inclusive hasta por mi familia, ¿no? Sonará como un poco egoísta, ¿no? Pero eso es algo que uno va experimentando, que, o sea, ya como que tu misión ya lo cumpliste en la tierra y lo que se dio ya se dio y ahora sigue, bueno, seguir otro camino, ¿no? Pero sentía que no me iba a hacer falta ninguna clase de amor terrenal, ¿ok? Y fíjate tú, te estoy hablando a una corta edad, ¿no? Yo tenía 8 9 años. O sea, el ego de verdad por lo material y por el amor, hasta inclusive por la familia, eso se volvió añicos. De verdad que no. Mira, y una paz que yo no he sentido todavía en esta vida. Una paz de Eso es lo que verdad se que... dice mucho en estas experiencias que, o sea, y de acuerdo a lo que me estás contando, eh, como que se siente esa sensación de paz, de tranquilidad tan profunda, tan Total, trascendental, este que, mundo. claro, por esa razón como que sientes la necesidad de quedarte allá y no volver pues digamos, a esta dimensión en la que de alguna manera experimentamos dolor, sufrimiento, preocupaciones, estrés. Cómo lo describirías tú, esa emoción de estar allá y no querer volver? Mira, un desprendimiento que también sentí por toda emoción, por todo lo material. Yo recuerdo que yo tenía una bicicleta y bueno, uno de niño eso es algo que uno extrañaría bastante, ¿no? Bueno, ni eso me hizo falta, ¿no? O sea, de verdad que, bueno, sonará un poquito egoísta, pero caminando por ahí y sintiendo ese amor tan grande, mira, un amor que no es de este mundo, es algo indescriptible y que llenaba de verdad la mente, el corazón. Y yo lo que quería era, chico, llegar, pasar esa luz, pero bueno, de un momento a otro escuché que las muchachas me estaban llamando, ¿no? Yo escuchaba que llamaban por mi nombre y yo, bueno, ¿qué pasa, no? Cuando yo volteo para atrás, lo más asombroso fue cuando yo me vi, me vi ahí tirado sobre ese poco de palo y las muchachas trataban de despertarme, ¿sabes? Me daban cachetadas, me echaban agua sobre mi rostro. Y yo nada, yo en un momento yo ya pensé, bueno, de nada les va a servir querer despertarme porque ya mi vida aquí en este mundo, en esta dimensión, ya está listo, ya terminó. Y lo que queda es seguir. Y mira, yo iba caminando, caminando y poco a poco, y ya casi cuando yo iba pasando al otro lado, una voz femenina me dijo que no, que tenía que regresarme porque aún no era mi tiempo, yo tenía mi misión de vida por cumplir. Y bueno, no me lo has preguntado todavía, ¿no? Pero mi misión de vida realmente no sé cuál es, ¿no? Yo pienso que son muchas misiones que tendría que completar. Pero Ok. mira, sí, chico, una paz, un desprendimiento total, total. Y bueno, así como, así es como trato de vivir, ¿ok? Trato de no ser Listo. tan materialista y de tener un poquito de ir quitándome todos los egos que pueda tener en la vida, porque se vive mejor así. Ok, ok. Eh, bueno, y no te preocupes que vamos a hablar más adelante del tema de tu misión de vida. Tengo una pregunta más adelante sobre eso. Quisiera saber de pronto en ese momento cuando, o tal vez después de esta SM, tú pudiste
de pronto hablar con alguien, con un médico o algún experto que te diera de pronto alguna explicación de qué fue esta manifestación que tú tuviste? De pronto alguna, que te diera alguna explicación. No, 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 bueno, si le vamos a preguntar a un médico lo que puede decir es que tuve una visión, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que fue muy real lo que viví, de verdad que sí. Y mira, chico, nada más el hecho de yo verme a mí ahí tirado, ¿no? O sea, eso me causó a mí una impresión que yo dije, bueno, de verdad que lo que estoy viviendo es increíble. Es decir, tú, Y tú sí, te viste desde fuera de tu cuerpo. sí, totalmente, totalmente, porque cuando yo iba caminando en ese túnel, vamos a decir que era a una altura más o menos como de unos 4 metros, calculo yo, ¿ok? Sí, Y porque de la donde yo caí era de una altura más o menos de unos 3 metros más o menos. Y sí, yo sentía que yo estaba por encima de ese árbol. Entonces calculo que tendría que ser más o menos como unos 4 metros. Yo volteo y yo me veo ahí, ¿verdad? Tirado en la tierra y en esos palos que estaban ahí. Y la muchacha, bueno, tratando de resucitarme, diría yo, ¿no? ok, ok. A ver si entendí bien. Estabas en el túnel y desde el túnel alcanzabas a ver, pues, digamos, el plano de lo que digamos la realidad. Sí, 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 claro, claro que sí. Yo volteo y yo me veo ahí tirado sobre el suelo, sobre la tierra. Vaya, qué Algo increíble. muy Sí. asombroso. Y bueno, no lo Bueno, pienso discutir con nadie, de verdad que viví esto y a la prueba está que hay muchas personas de índole científico, ¿no? Hasta personas que estudian la neurología, ¿no? Esa cuestión de la está el caso cabeza. del doctor Eben Alexander. No sé si has escuchado de él. Neurólogo cirujano que, digamos, pasó de ser no creyente a tener una SM por causa de una cuestión en el cerebro, una infección que le dio, que lo llevó a estar en un estado de desconexión total del córtex, es decir, muerte cerebral. Y Imagínate. durante ese momento está registrado mediante su historia clínica que, pues, digamos que él pudo comprobar que tuvo esas visiones estando en muerte cerebral. Entonces sí, sí, digamos que hay mucha gente, digamos, del mundo científico que podría, digamos, de alguna manera tener alguna forma, que es difícil probar, pero alguna forma de sustentar pues esas experiencias que llamamos las SM. Gente Muchas seria, gracias, Luis, totalmente. por contarnos esto. Eh, ¿Quisieras agregar algo sobre este tema? Vamos a pasar a otro tema. No, bueno, que les sirva de consuelo, ¿no? A las personas que han perdido algún familiar, que sepan que definitivamente una vez que nos vamos de aquí de este plano, de verdad que seguimos existiendo, de verdad que sí. Gracias, Eso gracias por esa palabra, por esas palabras, Luis. entenderán, no, no lo descubrirán por ellos mismos, ¿no? Pero confíen que de verdad existe algo más, existe y que, bueno, no hay que estar sufriendo mucho, es algo muy real. Yo también soy muy creyente de esas cosas, Luis, y por eso pues me encantan estos temas. Quisiera pasar al otro tema grande, pues, del que tú hablas un montón, y es la siguiente pregunta. ¿Has tenido un encuentro personal con los hermanos de las estrellas? ¿O has escuchado de algún caso en particular que te haya impactado mucho? Sí, bueno, te cuento, ¿no? O sea, mis experiencias sí, datan desde los 4 o 5 años, mis experiencias paranormales, ¿no? Como, ¿sabes? Bueno, he visto muchos espíritus, pero mis dos experiencias que me han marcado son estas, ¿no? Esa experiencia cercana al otro lado de la vida y haber tenido también contacto con estos seres de luz, ¿verdad? Yo les llamo seres de luz porque esa es la conclusión a lo que yo he llegado, ¿no? Después de tanto investigación y bueno, un proceso que ha tenido sus años, su tiempo. Y bueno, esta experiencia la viví a los 10 años. Sé de verdad que fue a los 10 años porque en 1988 fallece un tío nuestro, ¿verdad? Fallece en marzo del 88 y bueno,
tengo esta experiencia y mi tío aún no pensaba en irse, ¿no? Fue a los 10 años de verdad. Y nada, estamos esa vez en la casa de mi abuela, todos los familiares, tías, tíos, primos reunidos. Y nosotros los muchachos de aquel entonces, ¿no? Los primitos, siempre íbamos a la cancha de aquí del barrio a jugar fútbol. Y bueno, en esa noche especial, te digo que no teníamos ni 10 ni 15 minutos de haber empezado el juego de pelota. Cuando chicos, mira, vamos detrás del balón de fútbol y vemos que hacía lo alto, a una altura más o menos de unos postes de luz. ¿Qué altura tiene unos postes de luz más o menos? Como unos 30 metros aproximadamente. Sí, unos 20, 30 metros, tal vez. Aproximadamente, bueno, era cuando el objeto aparece, era más alto que eso, más alto que esa altura. Yo recuerdo que el ovni aparece debajo de unos árboles de eucaliptos, eran súper altos también. Ese aparato aparece ahí, ¿no? Pero no era el típico ovni que se aparece, ¿sabes? Como tú los ves en las películas que llegan volando a una gran velocidad. No, este más bien llegó, chico, como abriéndose, como saliendo de una dimensión, saliendo de una dimensión, eh, así como abriéndose. Y de aquí va saliendo el objeto, ¿verdad? ¿Okay? Una vez que ese objeto sale, que lo vemos completamente, bueno, ¿sabes la foto que yo tengo en mi canal de TikTok? Donde yo, o sea, lo recreé con la IA, ¿verdad? Y mira, de verdad que bueno, ¿no? Que existe la inteligencia artificial, ¿no? Mira, le llega a un 85% de parecido. De parecido. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la foto, cuando le dije a la IA que me hiciera la foto y veo el resultado, mira, me quedé asombrado porque de verdad que la forma y el color y las luces alrededor, mira, en un 85%. Bueno, Lo podemos siempre poner en edición para que aparezca aquí en esta parte. ok. Bueno, total que cuando eso aparece ya completamente en esta dimensión, ¿no? Como le digo yo, emite una luz gris verdosa. Y nosotros, bueno, o sea, muchachos de 10, 11, 12, 14 años, en ese orden, ¿no? De edades, vemos eso ahí que está flotando y para nosotros eso fue, o sea, un espectáculo, una magia, algo bonito de ver, ¿no? Y Claro. nosotros eufóricos y totalmente alegres preguntándonos qué era esa cuestión, ¿no? Yo recuerdo que muchos de los muchachos decían, no, es un avión, un helicóptero, y yo los escuchaba a ellos cuando decían eso, ¿no? Yo en todo momento viendo eso allá arriba, ¿no? Preguntándome qué realmente era, ¿no? No, que es un platillo volador, un ovni, y yo, bueno, ¿qué cosas son estas que están diciendo, ¿no? O sea, que es un ovni. Yo creo que esa fue la primera vez que yo escuché esa palabra en sí, ¿no? Platillo volador, yo lo asociaba con un plato de cocina, ¿no? De comer. Tenía Claro. 10 años. Bueno, 10 uf, años dijiste? 10 años Ok. tenía yo. Eso fue bueno, chico, intento como que ir más allá, ¿no? Para verlo más de cerca, pero me doy cuenta que no podía moverme, pero tampoco era que yo hacía un esfuerzo sobrehumano para moverme, ¿no? Era que simplemente no podía moverme, más nada, no podía mover ningún músculo. Bueno, simplemente sí veo que podía mover los ojos, ¿no? Podía ver hacia adelante, a la derecha, a la izquierda y así. Pero pasó algo curioso, chicos, que la conversación de los demás muchachos yo la escuchaba y ellos también me escuchaban, pero era algo telepático, ¿ok? Fue algo telepático ahí. Yo escuchaba a los demás muchachos cuando decían que era eso, tú te puedes mover, no, yo no me puedo mover, primo, tú te puedes mover, y le preguntamos al otro, y nadie podía moverse. Pero siempre la comunicación de nosotros fue telepático. Con tus Bueno, primos. sí, con mis primos, con los que estaban más allá, más adelante de mí, ¿verdad? Ok. Bueno, que luego el ovni empiezan un grupo de luces a girar, ¿no? No recuerdo exactamente cuál fue el primer grupo de luces que empezó, ¿sabes?, a dar vuelta a través de él como las manecillas del reloj, pero yo siempre digo que fue verde, siempre digo que fue verde. Empiezan a girar en este orden, ¿no? Dio 3 vueltas alrededor y después las luces otra vez nuevamente verdes, a titilar 3 veces. Y después, bueno, se unieron el otro grupo de luces, que si roja, amarilla, morada, y así pues. Y siempre en ese movimiento.
tres vueltas rápidas, disculpa, y tres veces así titilando. Y mira, en todo momento, desde que apareció ese objeto, se escuchó un sonido, una vibración, ¿ok? Pero fue una vibración que se escuchaba apenita en el ambiente, ¿ok? Ok. Entonces, desde que apareció hasta que se fue. Bueno, las luces girando y nosotros, bueno, imagínate, maravillados viendo eso, ¿no? Claro, Te digo una cosa, espectacular. ahí ninguno sintió miedo, ahí ninguno de nosotros entramos en pánico, ninguno corrió. Sí, una vecina que era la mamá de uno de los niños que estaba con nosotros jugando, ella dijo, muchachos, cuidado con eso. Sí, yo la escuché cuando ella lo dijo, ¿no? Muchachos, Ella lo cuidado con vio, eso. ella vio el fenómeno. Claro, porque cuando nosotros llegamos a la cancha, ella estaba sentada en la casa de su mamá, ahí afuera en el porche, ¿verdad? Ellos estaban todos reunidos y te digo, nosotros no fuimos nada más los únicos que vimos ese objeto, los niños de aquel entonces, ¿me entiendes? También lo vieron todos los vecinos que estaban alrededor de la cancha, todos, porque el pueblo donde yo vivo, bueno, al menos en mi sector, ¿no? Se ha caracterizado porque siempre a esa hora de la noche, 8 9 de la noche, siempre hay personas fuera de la casa sentadas, como es típico de los pueblos. En en la Pueblos. cancha o en el parque. Sí, estaban los vecinos fuera de sus casas, en la parte derecha, a la izquierda, a los alrededores de la cancha y más allá. Siempre mi barrio, bueno, ha sido muy concurrido, pues lleno de personas a toda hora de la tarde y de la noche. Ok. Bueno, ¿Qué hora eran? Más o menos. alrededor de las 8 de la noche. En las 8 de la noche, muy temprano, o sea, muy temprano en la noche para que estuviera pues Ah, solo. Estaba bien concurrido. Hay mucha gente. sí, no recuerdo muchos detalles, como recuerdo hay otros que no, ¿verdad? Pero te los diré más adelante. Bueno, estamos viendo nosotros aquello flotando arriba, ¿no? Arriba de los árboles. Cuando acuerda, mira, se abre y vemos que está una mujer y un hombre parados detrás de algo. Yo lo veía que ellos estaban parados detrás de algo. Y ellos, Pero mira, en el saludamos. suelo, No, arriba en el ovni. desde el fenómeno, desde la luz, pues. Desde donde nosotros estábamos ubicados en la cancha, miramos al cielo, al ovni, ¿no? Él se abre una compuerta y vemos que están dos personas. Desde donde nosotros podíamos observarlo, lo veíamos claramente, pues, porque era una distancia más o menos, qué sé yo, como de unos 20 metros, calculando más o menos, pues. Bueno, es que tendrías que también ver una foto de la cancha, ¿no? Para saber exactamente cómo que es la distancia, ¿no? Pero vamos a decir Más o que menos unos unos 20. 20 metros. Mediana distancia, pues. Sí, claro, y se podían ver con muchos detalles cómo eran ellos, ¿no? Mira, eran dos personas, una mujer y un hombre, ¿no? O sea, ambos se veían que eran altos, rubios, y ellos cargaban unas mallas puestas pegadas al cuerpo, que eran azules. Bueno, Ok. pasa que aquello se empieza a cerrar poco a poco, ¿verdad? Y yo les digo a ellos que no se vayan porque yo quiero llegar hasta la nave, ¿no? Quiero ir hasta arriba porque quería ver cómo era, ¿no? Y mira que me hicieron caso, me hicieron caso de verdad porque lo próximo que yo empiezo a sentir, chicos, es cómo mis pies se están elevando por encima del suelo de cemento de la cancha, ¿no? Vaya. Y sé que, bueno, se escuchará muy asombroso cuando yo he hecho este cuento, ¿verdad? Yo estoy al tanto de eso, ¿no? Pero es algo que pasó, es algo que vivimos, que viví. Esa Bueno, es tu verdad chicos, y pues es lo que tuviste. Claro que sí. sí, claro. Bueno, me estoy elevando y voy subiendo hacia la nave, ¿no? Cuando yo voy elevándome, yo escucho la algarabía de los muchachos, ¿no? Porque eso a ellos como que les produjo, ¿sabes? Más alegría, más asombro. Y gritaban mi nombre, alegre, no sé qué cosa. Y yo los veía a ellos así hacia abajo y veía sus cabecitas por allá abajito, los veía yo, ¿no? Y bueno, hasta que llegué yo a la nave y una vez que yo puse los pies dentro del ovni, ¿ok? Empecé a moverme, ¿no? Y bueno, aproveché y llegué directamente hasta donde estaban esas dos personas, ¿no?
Bueno, yo los veo y de verdad que me causó un impacto, o sea, verlo, ¿no? Porque físicamente de verdad estos seres, mira, una belleza sin igual. De verdad que era una mujer hermosa y el muchacho también, ¿sabes? Muy atractivo y altos, altos. El tipo medía más o menos era más de 2 metros de altura, de Ok. más de dos Unas metros. facciones perfectas. Recuerdo que Y, en el caso de Enrique Castillo él los describía como entre nórdicos y asiáticos, de pronto los ojos un poco rasgados. ¿Tú cómo los describirías en su rostro? no, yo te digo, mira, físicamente perfectos, o sea, nariz, su boca, no, no tenían los ojos rasgados, de verdad que no, los tenían grandes, de Ok, verdad, parecían actores de cine más bien, ok. estas personas. Bueno, yo llego más hasta donde están ellos, ¿no? Ellos estaban parados detrás de lo que parecía ser como, yo le digo como un mando, ¿ok? Como un mando. Recuerdo que todo era blanco por dentro y sucedió una cosa curiosa, ¿no? Desde donde nosotros estábamos ubicados, que nosotros estábamos viendo ese ovni, eso como que es un fenómeno, ¿no? Que ocurre entre muchas personas que han tenido algún avistamiento con un ovni y han estado dentro de él, ¿no? Desde donde nosotros estábamos era alrededor de unos 5 metros por 3 metros de alto ese ovni, ¿no? Pero cuando yo estoy dentro de la nave se veía más grande. Eso fue también algo que logré captar, ¿no? Mientras estuve ahí, ¿no? Es decir, Bueno, a lo luego, que entras, tal vez como que hay algo dimensional que hace que desde dentro haya más espacio, más de lo que se ve desde afuera. sí, era más grande por dentro. Ok, llego directamente. Ah, bueno, siempre se me olvida decir esto, ¿ok? Una vez que yo estoy arriba de la nave, que estoy, vamos a decir, en la entrada, ¿no? Veo que está también un tercer tripulante, pero él estaba de espalda. Estaba de espalda, era más pequeño y el aspecto de él era diferente al de estas personas, ¿verdad? O sea, yo digo que son personas porque si cualquiera los ve por ahí en la calle caminando y con ropa normal, Un dicen que fulano son más. seres. Sí, dicen que son seres humanos, a excepción de que, bueno, son más altos, más rubios, una belleza de verdad única, pero este era más bajo, más flaco y la piel era gris, pero correctamente yo no lo veo tan bien a él, ¿no? Porque él estaba así como un poquito de medio perfil, fue que yo logré verlo a él, ¿no? Estaba de lado. Nada, mi atención se dedicó simplemente en llegar hasta donde estaban estas personas, ¿no? Llego yo directamente haciéndole todas las preguntas que, no sé, se me ocurrió en ese momento, ¿no? Yo les preguntaba que de dónde eran, esas son las preguntas puntuales que yo puedo decirte, ¿no? Hay otras que, bueno, no sé qué otras cosas yo le preguntarían a ellos, qué me responderían, eso no lo sé. Bueno, pero para Es decirte decir, como que es las. decir, hay cuestiones que recuerdas y cosas que no recuerdas de ese momento, Exacto, pero exacto. digamos por el paso del tiempo o más, o tal vez hubo algo que influyó de parte de ellos hacia ti que hizo que de pronto bloquearas algún tipo de recuerdo. Así lo creo yo. Sí, así lo creo yo. Bueno, he escuchado historias también, ¿no? De personas que han tenido contacto con estos seres y bueno, a veces hasta se les olvida todo de la A hasta la Z, si no es por unas regresiones que bueno, Total, no logran. total. No, y de pronto también la parte de que pues estabas muy tranquilo, o sea, yo me imagino una situación así de cuando tenía 10 años yo me desmayo del susto, ¿sí? No, ¿Tú pero, crees que de pronto hubo algo de ellos hacia ti que hiciera que te relajaras? ¿De pronto algo tecnológico, algún compuesto, alguna cosa que te dieron? no, pero es como yo te digo, pues en un primer momento nosotros no nos asustamos porque, al menos para mí, ¿no? Y sé que también muchachos era como algo mágico de ver, ¿no? Un espectáculo, Total, porque imagínate, viendo eso que está flotando allá arriba, de paso también hay personas allá, eh, e inclusive espectacular, yo, e inclusive yo hasta la edad de 17, 18, 20 años, yo pensaba que ellos eran seres mágicos. Yo nunca, qué nunca lo llegué a asociar de que eran extraterrestres ni nada de eso, de verdad que no. Pero ya te cuento por qué fue que fui descubriendo otras cosas, ¿no? Bueno, llego directamente hasta donde están ellos, yo les pregunto que de dónde son,
de dónde vienen, que cómo se llaman, si son novios, si son esposos. El muchacho, él en todo momento, él con una cara, chico, mira, de paz, muy afable, ¿me entiendes? Una mirada como muy tierna. La muchacha, muy concentrada en lo que estaba haciendo ella. Ella tenía las manos apoyadas así en ese mando, como yo te dije, ¿no? Y en todo momento viendo hacia abajo de la cancha. En todo momento ella viendo a los muchachos que estaban allá paralizados, ¿no? Y Es yo decir, recuerdo que yo la abracé. se detuvo el tiempo para ti en ese momento? O digamos, para ¿Ah? los que estaban afuera, o sea, de alguna manera se detuvo el tiempo. Mira, los muchachos estaban totalmente paralizados, al igual que también el resto de los vecinos. Todos, todos, todos. Yo recuerdo que yo veía para abajo, hacia donde estaban los muchachos y todos los muchachos ahí, y nada, sin moverse. Igual que los vecinos también, los muchachos que estaban en la esquina parados y viendo siempre hacia arriba, pues. Bueno, yo llego y abrazo a la muchacha ya de una, ¿no? Bueno, fíjate tú, yo sentía los huesos de la muchacha de la cadera cuando yo la tenía abrazada. La muchacha de verdad era alta, yo le llegaría más o menos a la altura qué sé yo, del ombligo de ella, poco más allá. Hasta eso yo lo sentí, ¿no? Sentí, ¿sabe? Los huesos de su cadera, O sea, con mucho detalle. cuando entraste la abrazaste. Sí, Ok. sí. Y yo les hacía todas las preguntas a ellos y a él como que le causaba gracia. O sea, de ver La que yo curiosidad. preguntaba, ¿no? Sí, de ver que yo preguntaba tanto y con aquella insistencia, que cómo se llamaba, y yo le decía a ella que, que ella era muy bonita, que si eran novios, si eran hermanos. Bueno, yo era muy curioso esa edad, ¿no? Como todavía lo soy. Y mira, Claro. él siempre me veía con esa mirada ¿sabes? De ternura, como que le causaba gracia las cosas que yo decía, ¿no? En un momento, viendo él que, no sé, que ella a lo mejor no me prestaba atención, le dijo algo, pero fue mental que se lo dijo, ¿ok? Fue algo mental también. Y ella agarró, me vio así hacia abajo y me acarició así el cabello. Y mira, bueno, para mí fue algo aún más bonito, ¿no? Viendo cómo ella me respondió también con mucho cariño. Y es como te dije, no, recuerdo muchísimas cosas con mucho detalle. Por ejemplo, cómo estaban vestidos, unas mallas muy bonitas y los ojos de ellos azules, un color de azul, mira, de verdad, creo que no los hay aquí en este mundo. Seres de verdad, seres de luz, como digo yo, tanto Espectacular. físicamente y no solamente de lo físico estoy hablando, ok, ojo, que no quiero que la gente vaya a decir, no, pero te está remitiendo nada más que a lo físico, no, no, sino que también Su forma de ser también, su tal vez mi tía, conciencia, mentalidad, era muy sí, elevada. ese amor, esa tranquilidad. Y mira, no sé, qué, qué tendrán de verdad ellos que hacen que hasta uno pierda el miedo, ¿no? Pero bueno, ¿qué miedo iba a tener yo? No sé, y qué miedo íbamos a tener, ¿no? Si la apariencia de ellos era totalmente a la de unos humanos y el contexto, ¿no? Cómo se aparecen las luces y era como un espectáculo de parte de nosotros. Pero bueno, sé Por que supuesto. tuve otras conversaciones con ellos, no las recuerdo, me han dicho que tengo que hacer una regresión. Bueno, tarea pendiente, de verdad que sí, tengo que hacer una regresión. ¿Recuerdas, digamos, antes de la regresión, recuerdas de pronto alguna pregunta, algo que te hayan revelado que te haya impactado mucho? No, 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 no. Fueron preguntas como muy puntuales de parte mía, ¿me entiendes? Como que las que yo tendría que hacer, las que tendría que hacer un niño de esa edad, pues, De esa edad. ¿quiénes son aquí? Cosas así. Imagínate, yo no les voy a preguntar de qué planeta vienen, de qué dimensión, nada de eso, o sea, Pues nada de eso. digamos, en este momento, si tuvieras la oportunidad, pues les preguntarías todo eso. Ah, Eh, claro, sí. si de pronto no Y recuerdas algo que te hayan dicho que te haya quedado sonando en la cabeza. no, no, de verdad que no, sería mentirte, ¿no? Sé que yo hablé otras cosas con ellos, pero no recuerdo. Lo que sí es que él me dice a mí que él tiene que irse, que ellos tienen que irse, ¿no? Y que ellos me tienen que devolver a la cancha, ¿no?
Ok. Tengo ese sentimiento de que yo ahí dentro de la nave, yo entré como en desesperación, ¿no? Y yo empecé como, siento que empecé a llorar, que no quería que se fueran o que me llevaran. Y bueno, nada, se despidieron de mí y me llevaron hacia atrás. O sea, como entré yo a la nave, ellos me regresaron así hacia atrás, ¿verdad? Fueron En la misma regresando posición como subiste. y nuevamente veo los muchachos que están debajo y exactamente desde donde ellos a mí me elevaron, ahí fue donde me depositaron nuevamente en el cemento el piso de cemento. Acto seguido, en lo que eso se desaparece, que va retrocediendo y desapareció, ¿ok? Eso desapareció todo totalmente, que no fue una cosa que volando, no, no, no. Fue retrocediendo, retrocediendo y ¡puf! Desapareció. Y en lo que desapareció, automáticamente comenzamos a movernos. Pegamos la carrera para casa de mi abuela. Estaban todos reunidos, todos los familiares, nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos. Contamos lo que habíamos vivido. Obviamente que, ¿quién va a creer, no? ¿Quién le iba a creer esta cosa No, tan asombrosa que vivimos, una ¿no? locura. Sin embargo, un tío en aquel entonces, él, ¿sabes? Se portó como un detective porque empezó a preguntarnos un montón de cosas a cada uno de los muchachos, ¿no? De los primos. Y mira, todos contamos lo que habíamos visto y vivido. Bueno, esto no acaba aquí, ¿no? Sabes que después que pasa una semana, coincidimos otra vez los primos y los amigos del barrio, ¿no? Estamos sentados en la esquina de uno de los muchachos y estamos hablando del tema, ¿no? Recordando lo que había pasado hace una semana. Y mira, chico, fue al primero que se lo olvidó, al vecino. Él dice que no recordaba nada, que eso era algo que nosotros habíamos inventado, que no se acordaba de nada, pues. Pero sin embargo, nosotros agarramos la cosa como que era un juego de parte de él, pues no creíamos que hubiese olvidado tan rápido. O sea, había sido hace una semana, ¿no? O sea, como una persona olvida algo tan trascendental, ¿no? Tan Tan rápido. impactante. Claro. Claro, no sé. Bueno, resulta que al mes de haber sucedido eso, a quien se le olvidó fue a uno de los primos. Y así fue sucediendo con el pasar del tiempo, pero a quien no sabe, se le había olvidado fue a un primo que, bueno, él tristemente falleció. Él lo estuvo recordando, digamos que hasta los 30 y pico de años. 30 y pico de años. Yo recuerdo que siempre que yo me reunía con él, siempre tocábamos estos temas, pues. Y yo le decía, ¿tú te acuerdas todavía? Claro que me acuerdo. O sea, nos pasábamos revista para ver si aún recordábamos, pues, ¿me entiendes? Porque el miedo de nosotros fue ese, Que de de alguna manera les borraran el recuerdo o algo sí, hiciera que se olvidaran de esto. sí, de olvidar. Y mira, chico, él siempre decía, no, bueno, ¿cómo no se olvida de esto, no? Y yo siempre le preguntaba, y mira, chicos, ¿quiénes eran estas personas? Porque, como te dije antes, no, yo hasta muy entrada, qué sé yo, mi edad de 15 16 17 18 años, yo aún seguía pensando de que estos eran seres mágicos. Yo decía, no, eran unos gringos que llegaron a mi pueblo y fue una magia. O La sea, inocencia de los niños. sí, la explicación mía Estabas era muy esa, pequeño. Claro. sí, que eran mágicos, pues. Y bueno, ha sido de verdad un proceso que yo me he impuesto, ¿no? Un proceso de investigación y de atar cabos, de llegar informaciones a mí que me han dicho pues que lo que viví realmente fue una abducción o encuentro extraterrestre, pues. Yo recuerdo que en 1994, creo que fue en 1994, estaba viendo yo una película, bueno, me imagino que ustedes la habrán visto, ¿no? La abducción de Travis Walton, El video. la película de Travis Walton. No me suena, no lo he visto. Bueno, Me tienes queda que de verla, tarea. Ross. Sí, Me tienes queda de que verla. tarea. Bueno, te digo más o menos de lo que trata, ¿no? Sobre la abducción extraterrestre que sufrió Travis Walton, un leñador de Estados Unidos, que él ya había terminado su faena de trabajo
veo que iban en la camioneta, vieron un ovni flotando, que emitía una luz roja y ya le llamó la atención y se bajaron de la camioneta como que a ver, ¿no? A ver de qué se trataba la cuestión. Y el Travis sale de la camioneta y está viendo directamente el objeto allá flotando, ¿no? Y viene el objeto y emite una luz roja que lo golpea y él cae por allá, pues. Y él cuenta que, bueno, él fue llevado a la nave, que vio a grupos de extraterrestres, ¿no? Y inclusive que hasta lo curaron, parece que una cuestión de respiratoria, son las deducciones que él ha sacado, ¿no? Bueno, cuando yo veo esa película en 1994, lo mío fue en 1987, 87, 88, 7 años después. Imagínate, 7 años después yo estoy viendo esa película y viendo la película es que yo voy como que haciendo comparaciones con lo que me sucedió a mí, ¿no? ¿Te Porque acordaste yo digo, sí, sí, inmediato? yo veo, esa fue la primera película que yo vi eh, de abducción, pues. Y que bueno, gracias a Dios que la vi, porque fue la que me ayudó a entender lo que yo había vivido, pues. Ahí Yo ya veo la... ataste cabos y entendiste que era lo que había pasado, que no eran seres mágicos, sino que era pues alguien de Sí, fuera de la Tierra. Y ya sí, ya bueno, yo tenías veo la... unos 17 18 años, ya, ya lo Y entendías claro, mucho más. y bueno, fíjate, ¿no? A esa edad todavía seguía creyendo que eran seres mágicos. Bueno, veo la película y hago una comparación, ¿no? Entre lo que yo estaba viendo de esa película y lo que había vivido, ¿no? O sea, Claro. una nave extraterrestre que está flotando, que tiene luces, que emite un rayo. Y yo, bueno, pero lo que yo vi flotaba allí arriba del cielo, emite una luz gris verdosa, pero esa luz a mí no me lleva a golpear ni nada, sino que, bueno, sí, que iba flotando y vi estos extraterrestres. Travis Walton también vio estos extraterrestres, pero eran diferentes a lo que yo había visto, ¿no? Travis Walton vio unos extraterrestres, ¿sabes? Feos, grises, de verdad que nada parecido a lo que yo vi. Y sin embargo, aún viendo esa película, yo decía, bueno, a mí me pasó esto, pero yo no tuve contacto con extraterrestres, yo tuve contacto con personas, ¿ok? Porque es como te digo, tú ves a estos seres y tú dices, no, que extraterrestres, estos son seres humanos comunes y corrientes, vendrán por ahí de un país de, de donde son los nórdicos, no sé, los vikingos, pero Finlandia, Suecia, sí, nunca te va a cruzar por la mente que, Noruega. bueno, sí, que son seres de otros mundos, ¿no? Bueno, van pasando los años y yo todavía con esa cosa que en la cabeza, Dios mío, que queriendo siempre descubrir, ¿no? Lo que había pasado realmente esa noche. Ya, bueno, después que se inventa el internet, que, ¿sabes? Más información, ¿no? Y me voy enterando que existen otras razas de extraterrestres, ¿no? Extraterrestres. Y mira, me topo una vez con una página que describía a estos, pues, a los pleiadianos. Ok. Me llamó la atención que bueno, cómo estaban vestidos, cómo eran, rubios, altos, azules, de, perdón, con mallas azules. Y yo empiezo, mira, a deducir, y yo no, mira, ahora sí, yo realmente tuve contacto, fue con extraterrestres, pero de este tipo de razas, ¿no? Ahí fue cuando yo dije, bueno, llegué ya como que al fondo de mi investigación particular, ¿no? Bueno, junto con esto siempre yo hablaba con mi primo, ¿no? Bueno, lo que pasó fue esto y esto y esto, y siempre, ¿sabes? ¿Te olvidaste? No, aún recuerdo. Sí, recuerdo todavía. Siempre que nos juntábamos, estábamos, tú sabes. Tenían ese tester. Sí, Verificaban si aún recordaban lo que habían visto. Sí, es que es bastante raro que a las 2 semanas me dijiste se les olvidara a los otros que estaban ahí. a uno. Al primero fue al vecino. Bueno, y siempre mi primo y yo, recuerdo, claro que recuerdo, sí recuerdo aún, eso no se me va a olvidar, decía él. Bueno, chicos, una vez hablando con él, la penúltima vez, vamos a decirlo así, cuando él aún recordaba. Estamos hablando, me acuerdo que una madrugada aquí en la casa y estamos tocando otra vez el tema, ¿no? Y yo le pregunto, y, o sea, ¿por qué se nos aparecieron ante nosotros, ¿no?
Y él, bueno, quién sabe para qué, me dice. Sabrán ellos de verdad por qué ellos hicieron contacto con nosotros, ¿no? Y por qué a los demás se lo olvidaron y nosotros aún seguimos recordando. Y mira, yo me quedé confiado porque yo dije, bueno, mi primo de verdad, con ese consuelo, nunca se le va a olvidar. Eso sí, nosotros, vamos a decirlo así, esto no se lo confiamos a todo el mundo, ¿ok? A todo el mundo, no sé si él lo habrá contado a otras personas, pero yo a personas como que veía como que si podía haber confianza pues para contárselo. Fueron pocas personas a través de los años a las cuales yo me atreví, me sentí la confianza de contárselo. No sé si mi primo también lo habrá contado, ¿no? Bueno, total de la cosa que una vez estamos otra vez reunidos y yo le pregunto, ¿te acuerdas aquella noche de lo que sucedió en la cancha? Y él me dijo a mí que no se recordaba nada, que yo le estaba echando broma, que eso era un juego mío, pero más bien me quedé tranquilo, ¿viste? Yo dije, bueno, se suponía que tenía que pasar esto, o era a mí o era él al que tendría que olvidarse. Y nada, él lo olvidó, menos yo, menos yo, Vaya. menos yo. Es decir, él antes de fallecer olvidó la anécdota. Sí, totalmente. Vaya. Y bueno, me atreví a contar esto. Yo te digo, yo, mi carácter es muy reservado, yo no soy de estar participando en vivo, y tampoco busco fama ni nada de esas cosas. O sea, simplemente cuento mi testimonio porque, no sé, es algo que me sale del corazón, de verdad, contar esto, ¿viste? Y Y te agradezco obviamente, mucho la confianza de compartirnos esto el día de hoy. Luis, yo quisiera indagar, pues digamos, en esa parte de si tú tienes de pronto alguna teoría o piensas, hay alguna explicación de este fenómeno que le está pasando que lo iban olvidando uno detrás del otro. mira, para mí es que ellos no estudian. Esa es la única conclusión a la cual yo siempre he llegado a todos estos años. Estos seres a nosotros se nos aparecen, hacen contacto con nosotros, sabrán ellos cuáles son los estudios, ¿ok? Tampoco me puedo poner paranoico como hacen muchísimos ufólogos, que lo que hacen es sembrando el miedo, llenando de desinformación a la gente. Yo no te puedo asegurar una, una cosa en concreto, pues, de por qué están aquí, pero yo siento que, al menos por mi experiencia, ¿no? Siento que ellos a nosotros nos estaban estudiando, de verdad que sí. Ahora, no sé si a mí en lo particular aún más, ¿no? Porque otra cosa que tengo que mencionarte, ¿no? Yo tengo esta cuestión que, mira, chicos, tengo una memoria muy buena, ¿ok? Yo recuerdo cosas de mi infancia desde 1 año y medio de vida. Y te Eso, entiendo bueno, porque me pasa lo mismo. También tengo recuerdos muy pequeños, muy pequeño. Que sí, hablando con personas, pues no es algo común. yo tengo recuerdos, mira, de 1 año y medio de vida. 1 año y medio de vida. Entonces, bueno, no sé si esa habrá sido la causa por la cual ellos se nos aparecieron a nosotros. De pronto Y más que te estaban yo estudiando de tuve más, alguna forma. sí, quién sabe. Luis, Pero mira, bueno, se aparecieron. A mí no me queda ninguna mala secuela, no tengo trauma de nada, no siento como que me robaron energía, o sea, nada de eso. Que siempre eso es lo que cuentan muchos de los contactados y muchos ufólogos, ¿no? Que siempre andan, ¿sabes? Detrás del amarillismo, eh, todo el tiempo con la idea del miedo a lo desconocido. Bueno, mi experiencia al menos no fue mala, gracias a Dios. de acuerdo. No, y espectacular lo que viviste es una cuestión eh, única, ¿no? Muy pocos pueden contar esta situación. Eh, ¿Tú de pronto alguna vez, no sé, dudaste de lo que viste, de pronto que haya sido una alucinación o un sueño? No, nunca dudé, de verdad que no. Y alucinación no, porque imagínate,
éramos todos los muchachitos que estábamos ahí, aparte de nosotros también todos los vecinos los que vieron eso, todos. Jamás y nunca llegué a dudar. Pero sí, este, me, fue como un proceso de investigación que yo siempre me encomendé, ¿no? De Ujú. descubrir qué había sido lo que había pasado realmente esa noche y quiénes eran ellos. No, por ¿Quién supuesto, era, quedaste quién- con la duda. Yo hubiera visto algo así, me hubiera dedicado a investigar qué fue lo que pasó. Y te entiendo. Mira, una cosa curiosa que debo decirte también. Sabes que al momento que esa nave aparece, ella ahí flotando arriba y debajo habían dos árboles de eucalipto. Esos árboles, mira, chicas, súper altos también y bien bonitos. Y te digo que en menos de un año se fueron secando. Esos árboles, mira, se fueron secando, se pusieron del color del cobre, las hojas se les fueron cayendo, los palos se fueron cayendo también. Eso sucedió. Bueno, hay quienes dicen, ¿no? Que valoró la radiación de ese objeto, ¿no? Fue lo que provocó eso, ¿no? Y la otra vez yo estaba haciendo un en vivo y una persona dijo que un ovni se apareció por encima de unos árboles de eucalipto y ella decía que ella veía como que le sacaba energía a ese árbol. Y hace un mes aproximadamente, sabes que venía llegando a la casa mía, desde la casa mía se ve, eh, sabes, la tela metálica de la cancha. Y mira, chico, en el cielo se vio como que pasó un rayo láser azul, primero por arriba, por más abajo y más debajo. Pasaron tres rayos así, rapidito, así, Wow. tres rayos láser. ¿Y tú asocias eso que ocurrió con con el tema de que se fue secando el árbol? Sí, bueno, hay quienes piensan eso, ¿no? Que puede ser la radiación del platillo, ¿no? Que los haya secado. Y mira, sí, chicos, fue algo curioso que le pasó a esos árboles. Se fueron secando de una manera, bueno, fuerte. Quisiera hacerte la siguiente pregunta, reflexión, digamos, de qué crees tú que significa esto que viviste y que, digamos, todos lo han venido olvidando, pero a ti te quedó esa experiencia y esa vivencia para compartirla y que has tenido, digamos, tenido a bien compartirla, digamos, no como a muchas personas como me decías, pero que eventualmente has venido compartiendo tu historia. Para ti, qué significa esto? ¿Qué representa, digamos, como este mensaje que tú quisieras dejar sobre esto como de reflexión? Bueno, ante todo no me considero ningún mensajero, ¿ok? Eso es lo primero que podría decirte, ¿no? Bueno, viví esa experiencia. eh, yo mismo comprobé que definitivamente no estamos solos en este universo, de verdad que hay otras formas de vida, pese a que se nos dice que, bueno, no existe nada más sino que lo establecido, ¿no? Lo que siempre se nos enseña por imposición a siempre creer, ¿no? Y a través de mis en vivos, bueno, yo creo que el mensaje sería este, ¿no? Relacionado a, ¿sabes? A tener un poco más de empatía y abrir un poquito más esa conciencia, ¿ok? Dentro de cada uno de nosotros los seres humanos. Y mira, chicos, de ir en búsqueda de otros conocimientos, ¿ok? De verdad, a veces decimos, no, que vivimos en la Matrix, pero no nos damos cuenta que verdaderamente la Matrix está, mira, aquí dentro de estas cuatro paredes, que son las que no, de verdad no nos hacen ver más allá, ¿ok? De nuestros prejuicios y de que a veces elegimos ser, sonará duro la palabra, ¿no? Pero a veces como que preferimos ignorar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, nada, Total. siempre busco conocimiento, siempre, siempre. Siempre he sido partidario de esto, de que hay que buscar siempre
otras opciones de conocimiento, porque lo que se quiere es eso, pues buscar siempre las verdades. Gracias, gracias por eso, Luis. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que siente que está empezando a vivir cosas que no entiende? Que de pronto ese niño de 10 años que está viviendo algo similar a lo que viviste tú, pero le dan miedo o duda a estas cosas. ¿Qué consejo le darías? Mira, que confíe en esa fuerza interior que tiene, ¿ok? Yo, bueno, desde mis 10 años, que, vamos a decirlo así, yo tengo estas ciertas facultades, ¿no? Para lo paranormal. Sé que es muy duro a veces cuando tú cuentas alguna cosa que has pasado, que has visto, y que, bueno, vengan a los adultos, hasta inclusive hasta de la familia, ¿no? A maltratarte, a desacreditarte, ¿no? Como algunas personas también hacen. Pero mira, confíen de verdad en su intuición, en esa fuerza interior que cada uno tiene. Y bueno, estamos en un mundo donde cada vez se van develando más secretos y que no estamos solos, ¿ok? De verdad que no estamos solos. Muchísimas de las personas las cuales hemos pasado por esta serie de eventos y que, vamos a decirlo así, tenemos esta serie de habilidades, ¿no? Gracias a Dios que, bueno, con el uso del descubrimiento del Internet, cada vez son más personas que de verdad están más abiertas a estos temas. Total, total. Y para finalizar, Luis, esta, digamos, quiero que pues, te extiendas todo lo que tú quieras. Me parece importante la pregunta y es, en una de tus publicaciones vi que de tus experiencias dices que entiendes que tienes una misión en la vida, no algo en particular, sino como compartir el amor con tu familia, con tus amigos, con aquellos con los que de alguna manera compartes el camino en esta vida. Cuéntanos cómo llegaste tú a este pensamiento, a esta filosofía. Es que esa sería la misión de cada ser humano, de verdad, vivir bien con su entorno, respirar, tú sabes, desde el cariño, dar cariño, ¿no? Ser muy empáticos el uno con el otro, porque realmente eso es lo único que nos llevamos cuando partimos a esta otra dimensión, ¿verdad? Y lo cuento por experiencia, porque te digo, cuando yo iba por ese túnel, todo lo humanamente material, a mí de verdad no me importó. Lo que sí me importó fue el amor que yo pude haberle dejado a mis seres queridos. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Dejar el amor aquí en esta tierra para cuando tengamos que partir, no nos haga falta nada, ¿ok? De verdad, y no sintamos remordimiento de conciencia cuando nos tengamos que ir. Tenemos que irnos sin peso alguno. Así es, Luis. Muchas gracias por tus palabras. De verdad, gracias por abrir este espacio y contarnos pues todas tus vivencias. De pronto tienes algún comentario adicional para cerrar y dónde te pueden seguir, dónde pueden pues encontrarte en redes. Ay, Dios mío, se me olvidó mi Luis.b. Lo podemos poner aquí en edición. Bueno, ponlo ahí en edición, ¿ok? Tú lo pones ahí en edición, Listo. sí. No, bueno, nuevamente le digo a todas estas personas, ¿no? Que sienten estas inquietudes, mira, de verdad no estamos solos, ¿ok? Confíen de verdad mucho en su intuición y nada, no están solos. Y mi canal de TikTok, para que usted siempre, a toda aquella persona que viene y me visita, sienta ya de una, ¿ok? De que es una comunidad y de que, bueno, nos vamos a sentir siempre como en familia, ¿no? Contándonos nuestras anécdotas, contando nuestras experiencias paranormales que hayamos vivido, bueno, con todo el respeto del mundo. Ahí se van a sentir. Vale, Luis, muchas gracias. Son las 9:08 en Colombia. Allí donde tú estás, tal vez 18. Es muy tarde. Muchas gracias por tu tiempo y por el espacio. Un abrazo y nos vemos en otra historia asombrosa. Muchas gracias.
Amigo Cristian, saludos a Colombia, nuevamente. A veces, lo más importante no es tener respuestas, sino atrevernos a hacer las preguntas correctas. Hoy escuchamos un testimonio que desafía los límites de lo conocido y quizá eso sea justamente lo que necesitamos, abrir la mente, sin rendirnos al fanatismo o al cinismo. Y cierro este episodio con lo que siempre digo, no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio, investiga, indaga, siempre busca más allá. Suscríbete, comparte, dale like. Esto nos ayudaría mucho a seguir creciendo en la plataforma. ¿Tienes una historia espeluznante que quieras compartir? Envíala a la dirección en pantalla. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver otra historia asombrosa.